Radio Centro y el sistema satélite OIR presenta Excelencia Personal con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Con el gusto de saludarlos desde el Trébol Radio Centro. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Pues muy emocionada de lo que vamos a escuchar hoy. Y fue un programa de verdad lleno de contenido que estoy seguro que nos invitará a grandes reflexiones a todos sus radioescuchas. Escuchémoslos, pues. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Bueno, hoy para mí es un motivo muy especial de alegría el cumplir un, no tan viejo, pero sí un anhelo que tenía ya varios meses que no se había conseguido por diferentes motivos, no razones, pero sí motivos, y es el entrevistar a una chiquilla, una jovencita, una niña que tuve el privilegio de conocer, a sus papás primero y a través de ellos, y de verla ahí sentada entre centenares de jovencitos, púberes, preadolescentes, adolescentes, escuchando pues temas para ellos en particular, el amor, el noviazgo, el matrimonio, la sexualidad. Y hoy es toda una maestra que además nos viene a compartir algo verdaderamente formidable, que sé que va a causarte, querido radioescucha, un gran impacto. Sobre todo, tenemos muchas parejas jóvenes, muchos matrimonios jóvenes que últimamente se han estado sumando como radioescuchas de este programa, gracias a Twitter, Facebook, Internet, gracias a la convocatoria de los medios modernos, y una gran cantidad de abuelitas y abuelitos que son subsidiarios, que muchas veces pues se dedican a educar, a hacer lo que pueden y a angustiarse y preocuparse por los nietos, ya que mamá, abandonada por un macho cobarde, desgraciado, tiene que trabajar y tiene que ver cómo saca adelante a esa familia desde el punto de vista del patrimonio. Así que, mi queridísima ahijada Silvia del Valle, qué gusto. Gracias, Gerardo. Padrino, muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho. Muchas gracias, es un placer. Y también me emociona mucho el tema del que nos vas a hablar hoy. Sí, es un tema nuevo. Es un tema que, va a provocar, yo creo que una gran respuesta, porque cada vez tenemos más preocupación, más conciencia, claro, de lo deficiente que es la escuela, en México en particular. Así es. No quiero mencionar Oaxaca, no quiero mencionar la coordinadora, que a mí me ha tratado muy bien, me han prestado auditorios para dar conferencias, claro, lo cual les agradezco mucho, y sé que hay entre los del sindicato y entre los de la coordinadora de educación, hay maestros, hay gente buena, hay gente positiva, sí, pero desgraciadamente creo que quedan aplastados por intereses de otro tipo. Así es. Y entonces hoy, Silvia, encontrar, decidir una escuela para los niños y para los jóvenes, preadolescentes, adolescentes, es un reto de los papás. ¿Y cuál es tu alternativa? Tú tuviste una circunstancia especial que quiero que nos compartas. Así es, mira, padrino. Tú y Alfonso, tu marido, ¿no? Así es, sí, fíjate que, pues por desgracia, tuvimos situaciones especiales, primero de trabajo de él, ¿verdad? Donde tuvimos que viajar mucho, y entonces, bueno, de manera natural, las madres del colegio donde teníamos a nuestros hijos me mandaron llamar y me dijeron, oiga señora, ¿que se están divorciando? Ah, caray, no, ¿por qué, madre? ¿Qué pasa? Es que los niños están muy agresivos, se nota un cambio de actitud. No, le dije, bueno, pues es que mi marido está viajando mucho y pues están teniendo semanas completas que no lo ven. La madre, con una apertura de mente muy, muy grande, me dijo, oiga, ¿sabe qué? ¿Y por qué no lo acompañan? ¿Qué pueden acompañarlo? Pues yo le dije que lo que me detenía era la escuela, ¿no? Porque tenían que asistir. Y me dijo que a raíz de la situación de los problemas de salud que se estuvieron dando en algunos años anteriores, iban a meter un proyecto piloto con nosotros. Y lo que, si nosotros estábamos de acuerdo, lo que se iba a hacer era que todas las maestras nos iban a mandar por correo electrónico el trabajo que teníamos que hacer con nuestros hijos semana por semana, y que nosotros como papás se los íbamos a dar,
¿no? Nosotros les íbamos a impartir las clases, explicarles los conceptos, etcétera, etcétera, y lo único que íbamos a hacer era regresar a presentar exámenes, trabajos y demás. O sea, prácticamente solo a fin del año del ciclo escolar. Pues mira, cada mes que se pudiera, exámenes. Los exámenes parciales. Así es, si se podía. Los semestrales sí debíamos cumplir con ellos y por supuesto los finales. Al final de cuentas, el resultado fue muy bueno porque todos tuvieron muy buenas calificaciones. Lo único que sí nos advirtieron pues es que no les iban a poder dar las menciones de primero, segundo o tercer lugar por la cuestión de las faltas, ¿verdad? Que no iban a cumplir con ese requisito. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que todos mis hijos tuvieron alguno de estos lugares, o sea, los promedios fueron dentro de los que se requerían para poder tener este tipo de reconocimiento. Dentro de los más altos Así del es. salón. Y estamos hablando de niños de primero de primaria a primero de secundaria. Así es, de tercero de primaria. De tercero de tercero de primaria. primaria a primero de secundaria, año seguido, porque tengo 5 hijos. 5. Y bueno, pues están seguiditos, se llevan un La año. mayor tenía 11 años. 11 años, así es. Y de ahí para abajo. Entonces, pues fue muy sorpresivo, muy agradable, ¿no? Ver el resultado que obtuvieron con las situaciones adversas, porque bueno, era viajando, era en hoteles, era en carreteras, etcétera. Termina el año escolar, la madre nos manda a llamar a Poncho y a mí, mi marido y a mí, y nos dice, oiga, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Sus hijos no son para la escuela, trabajan mejor sin escuela. De hecho, la escuela los está frenando. Yo le recomiendo que busque, en Estados Unidos hay un método que es escuela en casa, en familia, y yo le recomiendo que busque porque sus hijos no son para la escuela. Oh, sorpresa, ¿no? O sea, la verdad es que nos movieron el tapete. Sí, en el fondo, ya tenía muchísimo tiempo que mi marido y yo nos cuestionábamos por qué teníamos que llevarlos a la escuela cuando veíamos, sí, ciertas situaciones de freno, de a lo mejor no estar de acuerdo con algunas situaciones de valores, de cuestiones académicas, ¿no? Que terminaba uno explicándoles a los niños en lugar del maestro, etc. Y sobre todo a veces conflictos por el estilo de autoridad. También. De algún profesor, de alguna profesora. Autoritarismo, etcétera, Ajá. claro. Todo esto se da y bueno, imagínate que cuando nos dice la directora esto, pues nos da así como que alas, ¿no? Y oh, sorpresa. Nos pusimos a buscar, tuvimos una situación de cambio de trabajo de mi marido y entonces pues decidimos meterlos al colegio de la misma congregación en el otro lugar donde íbamos a vivir. En otra ciudad. Así es, para no tener conflictos en ese momento, sobre todo con el cambio de domicilio, que ya implica pues un movimiento grande para la familia. Y oh, sorpresa, solamente 2 meses. 2 meses aguantaron mis hijos en el colegio. Más que nada decían, ya no me lleves, mamá, es que yo ya no puedo. Se habían acostumbrado a llevar su propio ritmo conforme a lo que habían vivido el año escolar anterior, que nosotros les damos las clases, etcétera, ¿no? Y con unos niveles muy altos de aprendizaje. Sí, y además con un ritmo muy Muy acelerado. O sea, cada niño tiene su ritmo y cada niño tiene la inteligencia que predomina más. Entonces, el que le gusta la música, pues cantaba las cosas y se las aprendía cantando. Se acostumbraron a llevar un ritmo muy propio, a pesar de ser 5 y que cada uno estaban en un grado diferente, se acostumbraron, se volvieron como autodidactas en un año. Entonces, regresar al sistema escolarizado completo, pues fue un choque muy fuerte. Entonces fue cuando mi marido y yo decidimos ver esta nueva opción. Con permiso. Dejemos de buscar culpables y mejor centrémonos en nuestra responsabilidad y en la posibilidad de construir un mundo mejor. El tema de hoy aquí en Excelencia Personal, la alternativa, escuela en familia. Y es la gran alternativa. Excelencia Personal, casi fanáticamente, bueno, como una obsesión nuestra, de todo el equipo, de Maruja, de José Manuel Manzano, de Nelly, de todo el equipo de Excelencia Personal. Nuestra obsesión es fomentar la autonomía, la independencia, la autosuficiencia ética, moral, económica, emocional, intelectual. Hemos insistido, el pensamiento del adolescente, ¿no? Sus valores morales no son válidos porque son los de su papá, son los de sus papás,
necesitamos que los hagan suyos para que sean válidos y que lo hagan en 4 niveles, como concepto aprendido, como concepto razonado, como concepto sentido y como concepto vivido. Y esto no se logra en la escuela. La educación se recibe en casa, en el hogar, en la familia. Yo te aseguro que ya mucha gente de Ciudad Neza, de muchos lados está diciendo, oye, a mí yo quiero saber eso. Y te aseguro que hay ya niños que están oyendo el programa que dicen, oye mamá, ya, éntrale. Oye, sí, mi tío sabe mucho de matemáticas o es abogado, qué sé yo. Claro. Mi tía, en fin, porque organiza aquí, vamos a juntarnos. Claro. Fabuloso, Silvia. El problema es, tendrán todas las comunidades un Alfonso y una Silvia, porque se necesita cierto nivel educativo, ¿o no? Más o menos. Fíjate que... Porque Alfonso para matemáticas, sí, ¿no? Y sí, lo que son ciencias, ¿no? Así es. Y tú, pues todo lo que es humanidades, Así civismo, es, todo lo demás. Historia. Así es, así es. Pero humanidades. Fíjate que aquí en México no hay estadísticas, ¿no? Porque esto está comenzando, es nuevo. Pero en Estados Unidos sí, y fíjate que hay un estudio que dice que no importa qué nivel académico tengan los padres de familia, de los alumnos homeschoolers, ¿no? Los alumnos que se educan en casa, no importa si están ocupando algún material específico o si es algo más autónomo, ¿no? No importa qué nivel socioeconómico tengan, siempre sale el promedio de aprendizaje por arriba de la media. Hay muchos métodos, hay muchos recursos. Ahora el Internet nos abre un panorama impactante, increíble. Hay materiales que te cuestan 13 pesos y que puedes ocupar para todos tus hijos, para diferentes niveles. Libros digitales que son algunos gratuitos, otros 12, 13 pesos. Sí. Materiales preciosos yo tengo para... química, por ejemplo, porque ya tengo en primaria, en secundaria y en prepa ahora, para química, un programa para digital, que con la tabla periódica, pero con ejemplos, y trae la historia y se mueve. O sea, ahora hay material didáctico precioso al alcance de la mano. Yo creo que ahora la gran mayoría de las personas podemos tener acceso a este tipo de materiales como tabletas y cuestiones electrónicas, hasta en el mismo celular que luego los niños traen, pueden tener acceso a este material. Entonces, sí es importante tener ciertas aptitudes, sí es una vocación. Y sobre todo una gran voluntad. Más que nada, no hay más, porque hasta el más sencillo de los padres que tenga voluntad de salir adelante con esto, sale y busca los medios para poder sacar a sus hijos en este sentido, ¿no? No se asusten, por favor, porque esto es totalmente cierto, lo que nos dice Silvia del Valle. La voluntad es lo que prevalece y todos estos recursos que encontramos en Internet, los que llaman e-books, así es, libros electrónicos, ya no en papel, como los libros de Richard Cohen, por ejemplo. Así es. Acerca de prevenir y sanar, comprender y sanar la homosexualidad, por ejemplo, sí. Están en ebook. Es difícil tal vez conseguirlos en papel, pero ahí lo podemos obtener y a precios ridículos. Así es. En inglés, en español, pero en lo que se refiere a asignaturas escolares y aprendizaje, están muy por encima de los textos escolares. Por supuesto. Muy, muy por encima. No hay comparación en el aspecto pedagógico, didáctico, de enseñanza, de procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Es una maravilla. Así es. Y fíjate, Gerardo, que te quiero comentar que no estamos por encima de la ley en ningún momento. Tomamos como base los planes y programas de la SEP. En nuestra página tenemos arriba en el menú como base planes y programas de la SEP. No estamos inventando nada nuevo, no nos queremos brincar absolutamente nada. Teniendo y cubriendo el programa que la SEP marca para cada grado escolar, entonces sí, lo adicionamos con todo lo que nuestros hijos necesitan dependiendo de sus capacidades. Además, fomentamos esas capacidades para que las desarrollen. Y ¿por qué no tener músicos, artistas, ingenieros, abogados, médicos y todas las
capacidades que ellos tienen y que necesitan para llevar a cabo esas actividades que les gustan, se les pueden desarrollar. Por supuesto, y no necesitamos que en nuestra comunidad haya papás que sean físicos, químicos, ingenieros, ingenieros electromecánicos, matemáticos, actuarios, historiadores, sociólogos, pedagogos. No, porque todos esos materiales pedagógicos, educativos que se consiguen y se comparten. Así es. Porque lo que tú has hecho, Silvia, es algo formidable. Gracias. De verdad, es un orgullo, de verdad. Gracias. Te felicito, te doy ese reconocimiento. Gracias. Y te voy a presentar a Antonio Rada, que es el fundador de Telegenio. Muy Este bien. muchacho que la economía lo llevó a la filosofía y ya fastidiado de las escuelas, se convirtió en un autodidacta porque tiene arriba de 130 de coeficiente intelectual y se ha dedicado a ayudar a niños. Y fíjate Maravilloso. que tiene su grupo de niños que se reúnen con él nada más los sábados. Ok. Nada más los sábados. ¿Por qué? Porque un niño de 5 años que tiene 12 años de edad mental, Claro. de IQ y de manejo de vocabulario de un niño de 12 años, en un ambiente de chavos de 12 años con otras inquietudes, híjole, no, va a ser inadaptado Claro, totalmente. por supuesto. Y la escuela va a ser una cadena que lo esclaviza, Claro. que lo mantiene amarrado al lodo y que no le permite subir a los Despegar. niveles que su capacidad y su vida intelectual le permiten. Así es. Así que bueno, nos interesa mucho y te voy a pedir toda la información que nos puedas dar, tu página, Claro que sí. teléfonos. Creo que va a haber un congreso dentro de un mes, Así es. que nos invites, que nos digas cómo va a estar y que animes a los papás a que lo hagan. Vamos a hablar de experiencia en otros países también, Claro que sí. de las que tú has aprendido mucho y las has traído a nuestro país, después de una pausa. Hay que coordinarnos con los profesores para obtener excelentes resultados en la educación de nuestros hijos. Nos comentaba Silvia del Valle, pues ya, ¿qué te decimos, maestra? Que todo lo que ha diseñado y desarrollado y aprendido de las diferentes asignaturas, lo ha convertido en libros que no están en imprenta, en papel, pero están en ebook, Así es. a los que puede tener acceso la gente por cantidades muy, muy razonables de dinero, Sí, ¿no? así es, significativo. Y están en nuestra página. No sé si quieras, de una vez te la doy. Sí, por favor. www.homeschoolingcatólico, Home, HOMESCHOOLING católico.org. Católico. .org. Y esto no quiere decir que es únicamente para los católicos. De hecho, No. yo creí que había sido una iniciativa de la Iglesia Católica o de grupos católicos, y me está diciendo Silvia que no, ¿No? que fue una iniciativa de grupos cristianos. Así es. A ver, Mira, platícanos. en Estados Unidos se da la generación donde se van de misiones a África, a otros países, otros continentes, y entonces esos padres que salen dejan a sus hijos botados o encargados con otras familias por ir a misionar. Esa generación de hijos crece y decide no misionar, porque no querían pasar las mismas, o sea, que sus hijos pasaran las mismas que pasaron ellos. Privaciones Así es. afectivas, ¿no? Así es. Entonces, diseñan este método como para poderse llevar a sus hijos, a sus familias, y que los estudios les sigan siendo reconocidos. En su país de origen. Así es. En Estados Unidos es un método más. O sea, está la escuela pública, la privada y el homeschooling. Entonces, Ya es algo totalmente institucional. totalmente. ¿Y empezaron los mormones? sí, así es. Y está regulado en Estados Unidos. Les mandan supervisores donde ven cómo van, si hay apoyo. De hecho, en Estados Unidos, el que hace homeschooling recibe apoyo como una tableta, como el material didáctico que le hace falta para que no dejen de estudiar los niños.
¿no? Aquí no, aquí apenas vamos picando piedra y estamos empezando pues de manera autónoma. Y sin ningún apoyo sin apoyos. escolar, ni de las autoridades educativas, bueno, Así es. actividades, y autoridades de instrucción, no de educación. Así es. Se da esta tarea y entonces los católicos pues ven que también tienen este tipo de necesidades y es cuando adoptan o adoptamos este estilo de vida. Mira, yo le llamo estilo de vida porque cambia todo. O sea, Claro. tiene uno que adaptar la vida familiar a este estilo de vida, de educación y de vida. Porque además, ¿sabes qué? Si tú le dices al niño, no digas mentiras, pero tú dices mentiras, no te la cree. Y a lo mejor, si están en la escuela, pues tú por acá puedes hacer lo tuyo, ¿no? Y cuando llegan, pues ya, ¿no? Se insertan otra vez en la vida familiar. Pero educados en casa, toda la vida y todo el día se vuelve un momento de aprendizaje. Mira, cuando uno de mis hijos fue cuestionado sobre la niña más grande, una de sus tías le preguntó, bueno, niña, ¿tú a qué hora aprendes? Así como cuestionándole, ¿no? Ajá. Mi hija contestó, yo aprendo todo el tiempo. Ese es el concepto al que queremos llegar. Ya no se limitan a que de 3 a 4 o de 8 a 12 del día, o sea, a cierto horario es el horario de escuela. Ellos aprenden de todos lados y van en el carro y dicen, mira mamá, ahí vemos esto y esto y esto, o mira mamá las nubes, no sé qué, o sea, Van aprendiendo la observación, la captación y la crítica. Así es, y además absorben el conocimiento por todos lados, lo buscan y además se cuestionan. ¿Quién fue? Bertrand Russell, creo, el que dijo, yo tuve una estupenda educación hasta que fui a la escuela. Así es. Digo, cuando fui a la escuela se acabó. Le dieron en la torre a mi Sí. educación. Así es. Y es que desgraciadamente aún las mejores escuelas muchas veces limitan porque van sobre estadísticas. Así ¿Y es. cuál es el promedio del nivel intelectual y de las capacidades de aprendizaje de la inmensa mayoría? Y ese es el rasero para Así todos es. los niños. Y en todos los niños que tienen inteligencia superior al término medio o inteligencia superior de 120, 130, 140, pues no tienen más remedio que ser calificados de hiperactivos, O crear problemas de... superdotados, Sí, ¿no? ¿no? Y tenerles miedo y empezar a presentar por aburrimiento grandes problemas de Así es. conducta. Parte de eso sufrieron algunos de mis hijos. Y tan malo es ser el niño burro como el niño inteligente, porque el bullying a todo lo que da. Por eso Antonio Rada, que mencionamos hace rato, se metió allá a la Cámara de Diputados y con los senadores y con pues todo el mundo para que se reformara la Ley General de Educación y el artículo que habla de educación especial no solamente contemple a los niños con, como se dice ahora, ese eufemismo, ¿no? Con capacidades diferentes, porque es muy feo decir, pues con carencias, como puede ser el invidente, como puede ser el sordo, en fin, Claro. con limitaciones motrices, en fin, Sí, sí. pues que también se considere niño de educación especial a quien tiene una inteligencia Superior. superior, Claro. arriba, 130 y más de 130 de IQ. Oye, mi querida Silvia, Sí. sin duda algunas personas estarán diciendo, bueno, pero ¿de veras se puede conseguir un certificado? Platícanos de tu propia experiencia y de tus hijos. Así es. Fíjate que gracias a Dios, después de 5 años de estar educando así a mis hijos, de estar en la pasividad, por así decirlo, en la tranquilidad, sin este tipo de presiones. Perdóname, y con un ahorro de fortunas dinero, Dios No santo. te cuento, porque imagínate con 5, uniformes, colegiaturas, Útiles. la papelería, el disfraz de no sé qué, el material de no sé cuánto. No. Eso es aparte. Pero bueno, estando así en casa, 5 años, este año tuvimos ya pues la gracia de que presentaron sus exámenes para acreditar la niña más grande de la secundaria, porque ella sí terminó la primaria escolarizada. Ajá. Presentó su examen, lo sacó con excelente promedio, en el menor tiempo posible, asombrados los del INEA, porque bueno, el INEA es el que los está certificando, lo hizo en tiempo récord. Sí, ella secundaria. Y mi hijo, el segundo, que tiene ahorita 15 años, presentó el examen de primaria y el de secundaria, y pues los dos, obviamente, con excelente calificación,
9.5 de promedio. Tiene certificado de primaria y certificado secundario. Así es. Y el papelito es exactamente igual, nada más que en lugar de decir escuela tal, escuela fulana, dice Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Punto. INEA. INEA. Aunque sean niños. Sí. Pero Mira, realmente se les trata como adultos, dado su madurez. así es. Y fíjate que en Aguascalientes, que es donde yo vivo ahora, ya no se llama INEA, se llama INEPJA, Instituto Nacional para la Educación de los Jóvenes y Adultos. Ah, qué bien. Porque ya es una realidad que hay muchos jóvenes que desertan y que entonces están tratando de jalar otra vez para que retomen sus estudios. Entonces, a mis hijos dice INEPJA. Con permiso. Busquemos que los métodos educativos eleven la calidad de aprendizaje de nuestros hijos y su calidad humana. Silvia del Valle, platícanos qué dificultades, qué obstáculos has encontrado, porque ciertamente es maravilloso esto. Yo creo que, mira, yo veo, por ejemplo, que los mormones y algunos otros grupos cristianos lo han hecho más que nada para preservar a sus hijos de retos terribles. Sí. Hay una gran promiscuidad, violencia, bullying, drogadicción, incitación a conductas antisociales, etcétera, Claro. en muchísimas escuelas, en muchísimos ambientes, de escuela pública y de escuela privada. Así es, en todos los niveles. Entonces, ellos desde hace mucho tiempo han tenido ya estos sistemas Sí. en sus comunidades. Los Así padres es. de familia hacen su propia escuela y lo importante es que ahora ya las autoridades de instrucción pública o de educación pública dan reconocimiento oficial a esos estudios. Así es. Pero, ¿qué dificultades has encontrado? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no son niños con grandes valores, pero desadaptados a la realidad social? Es decir, que viven en un castillo de pureza, de bondad, tal vez de sobreprotección. Pues no, porque ¿Cómo no, se evita eso? perdón, no los metemos en una burbuja. Se dice que la socialización se da en la escuela, pero ¿qué tipo de socialización se da ahora? Los tenemos en clase de fútbol, de natación, de ballet, de gimnasia, de música, de todo lo que te imagines. Interactuando con otros jóvenes. Con otros jóvenes. Y mira, te voy a decir, no vayan a decir mamá cuervo, ¿no? No, pero me han dicho los profesores que parecen imanes. Los niños los atraen, vamos, si ellos dicen se hace, se hace. Y si ellos dicen no se hace, pues faltan a la clase, etcétera. Son líderes, ¿no? Vamos, eso no ha afectado ni minado para nada sus capacidades sociales. Al contrario, y además, ¿sabes qué? Llaman la atención. Porque si los mismos niños dicen, ah, caray, no van a la escuela y yo quiero ser como él. Claro. ¿No? Y mamá, ¿y yo también puedo? Porque además, niños normales, con problemas propios de su edad, con pleitos entre hermanos, ¿por qué no? Porque son hermanos, claro. ¿no? La adaptación, yo nada más me pregunto, alguien me dice, ¿y cómo se van a adaptar a llevarse con otras personas? Con los amigos te puedes pelear y dices, ya no te quiero ver y se acabó. ¿Y los hermanos? Bueno, si hay quien dice ya no te quiero ver, ¿verdad? Pero deshazte de un hermano, vamos, no los existe estamos el aislando. divorcio No. entre Y no hermanos, los ¿eh? estamos aislando. No es que no salgan de la casa, no se muevan, no, para nada. Además, la relación entre hermanos es el ámbito ideal para aprender a negociar, Así es. a poner límites, a perdonar, claro. a compartir, Así es. a disfrutar la compañía A trabajar en equipo. y a hacer equipo, por Así es, supuesto. porque cuando ellos están, por lo menos en mi caso, educados en casa, unos investigan una cosa, otros investigan otra cosa y después lo ponemos en común, cada quien al nivel de sus capacidades. Y entonces la chiquita avanza porque la grande le enseña. Y es algo maravilloso, es una Claro. subsidiariedad preciosa, preciosa, preciosa. Claro, y es un asumir voluntariamente responsabilidades adecuadas Así es. a su altura, no es que se les imponga No, para nada. un deber, sino que es un placer. Así es, estudian por compartir. gusto, Exacto. aprenden por gusto. Exacto. Así. Y no van en pos de una calificación, No, ni para de nada. una medalla, ni de ninguna de esas tonterías. Para nada, no. Van en pos de un aprendizaje. Así es. Y sabes otra cosa que hemos podido educar
y subrayo educar, en los deberes propios del hogar. El saber barrer, el saber trapear, que bueno, las jovencitas de ahora, en aras de que tienen mucha tarea, este tipo de cuestiones lo han perdido y por eso tenemos a veces, pues madres de familia que no sabemos, ¿no?, hacer este tipo de labores. La convivencia propia en la familia se fomenta tremendamente porque estamos todo el tiempo. Claro, hay ocasiones en que cada uno pide su tiempo y su espacio y se le dará, claro, dependiendo de las necesidades. Pero hay muchas otras cuestiones en cuestión de educación como tal, integral, que se pueden fomentar y que se pierden porque, bueno, hay que correr a la escuela, el tiempo de transporte, las propias actividades extraescolares, y esto lo hemos visto. Mira, se ha generado tal seguridad en mis hijos que yo veo que a veces hasta se les pasa de alta la autoestima, ¿no? Porque es una seguridad tremenda el que papá y mamá, que ellos vean que papá y mamá les ponemos toda la atención, es algo formidable. Entonces, los hace saber valiosos. que ni qué. ¿No? Eres Y que además, valioso. ¿sabes qué? Aunque no lo sepamos o aunque no tengamos ese conocimiento, buscamos cómo dárselos investigando o buscando ayuda y apoyo en otras personas que sí lo tengan. Entonces, todo eso es algo que les ha dado una seguridad tremenda. Yo los veo plenos, los veo cambiados y los veo felices. Por Niños supuesto, felices. de hecho, ya hace 4 décadas aprox que la Universidad de Chicago se propuso, bueno, mucho más, 60 años tal vez, hacer un estudio longitudinal, dieron seguimiento como 20 años a muchachos que iban destacando en la actividad académica y después que tanto destacaron en la vida profesional, y muchos fueron brillantes estudiantes y mediocres pues profesionales. Otros, al revés, no fueron tan brillantes estudiantes, pero fueron muy exitosos como profesionistas. Y lo que pudieron comprobar es que la diferencia estaba en que todos los exitosos, realmente exitosos, a la postre, habían recibido una gran atención y un gran cariño en su infancia de su familia. Claro. No es que tuvieran IQ superior, ni que tuvieran profesores geniales, o que su maestro fuera Alberto Einstein. No, no, no. Claro. No. Era que papá y mamá eran cercanos y habían tenido todo ese cariño, todo ese calor de hogar. Claro. Entonces, por supuesto que es de esperarse lo que nos dice Silvia del Valle. Por supuesto, es totalmente lógico que los muchachos educados en un sistema de escuela-familia, en un sistema escolarizado en la familia, sean líderes en su medio ambiente, sean líderes, que es lo que toda la vida hemos peleado. Hemos dicho, la mejor vacuna contra toda desviación es que tus hijos sean líderes. Claro. Líderes en su medio ambiente. Y si hay un chico que anda medio desviado, tu hijo podrá Claro. tener el tino y la fortaleza y el ejemplo para incluso ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Así es. Busquemos que los métodos educativos eleven la calidad de aprendizaje de nuestros hijos y su calidad humana. Silvia del Valle, ¿no tienes tú idea? No, yo creo que sí tienes muy buena idea de la cantidad de mamás y abuelas y bueno, que nos llaman y dicen, oiga, ¿qué hago? Mi hijo ya no quiere ir a la escuela. Me imagino. Ya no quiere ir. Sí. Y claro, lo que le decimos siempre, pregúntale por qué. Respétalo. Claro. Dile, hijo, pues supongo que has de tener muy buenas razones para ya no querer ir. Yo no te voy a juzgar, no te voy a criticar, pero ¿qué es lo que pasa? Y a veces descubrimos que hay bullying, a veces descubrimos que hay ambientes terribles. Uno de estos niños está con Antonio Rada, pues yo creo que le vendría estupendo el sistema, el que su familia cambiara por este método, por este sistema, Sí. porque lo tuvieron que cambiar de escuela empezando porque era una escuela aparentemente muy recomendable, muy recomendada, Sí. pero el niño se quejó de ciertas cosas que atentaban contra su pudor, Oh, qué caray. y la maestra y la directora no creyeron, y los papás hablaron con la directora y dijeron, no, son exageraciones, y bueno,
Y lo cambiaron de escuela, desde luego. Claro. Pero cada vez es más común que niños pequeños presenten actitudes de precocidad totalmente fuera de lugar, Así es. desviadas, vamos. Claro. En verdad, que ofenden el pudor, que ofenden el sano desarrollo Claro. de la sexualidad infantil. Sí. ¿Y cómo puedes controlar eso en las escuelas? Claro. Mira, yo estoy convencida, cada uno, tengo 5, y cada uno ha necesitado ese apoyo mío en cuanto a ese tema a diferente edad. No es tipificable a una Claro. edad en específico, Ujú. es cuestión de madurez, y justamente cuando tú los tienes en casa puedes darte cuenta cuándo es el momento y qué es lo que necesitan saber. Tú has desarrollado materiales también sobre estos temas, según Sí, estuve así es. observando en tu página. Sí, así es. Tenemos algo de material que hemos ocupado para nuestros hijos, y bueno, pues está a la disposición ahí en nuestra página. Mira, hay alguno que está ya así como ebook y hay otro que ha sido más libre, y que parte de las familias que tenemos en nuestra comunidad, porque bueno, eso es, nuestra página es una comunidad virtual que está formada por comunidades locales, ¿no? Y bueno, hay una sección donde las mamás comparten los materiales que van poniendo. Entonces, verdaderamente tenemos una gran biblioteca. Y se va de enriqueciendo materiales. Sí. sin límite. De hecho, ya no sé qué hacer con la página. Hay que rediseñarla porque es tanto el material que hay que estarla moviendo, que hay que estarla rediseñando. Pero es una ventaja porque es algo que ha funcionado. No es receta de cocina, ¿verdad? Cada familia tiene sus características particulares, pero sí a las familias les ha funcionado, y bueno, pues si yo ya lo pensé, que no lo piense otro, que se ocupen a hacer otras cosas, ¿no? Y compartido, ¿no? Esto es algo importante que deben saber. Nuestra comunidad no tiene costo, no tiene cuotas, no tiene ningún tipo de beneficio económico. Es No, ni simplemente, no, limitaciones. para nada. Oye, somos un grupo de familias judías, pues, adelante, bienvenidos. Claro. O de protestantes, de cualquier grupo. Claro. En este caso... O de agnósticos, adelante. ¿no? Específicamente en este caso, y lo dice claramente católico, porque compartimos material católico, Claro. pero el sistema homeschooling es abierto, cabe todo el mundo. Sí, yo creo que si tú fueras árabe y estuvieras haciendo tu escuela en familia en Arabia, pues seguramente estarían con el Corán y con Mahoma. Pues sí, Es lógico, ¿no? así es. No tiene por qué nadie asustarse. Pues es el medio. Claro. Espero que no fueran yihadistas. No. No, por favor. Eso sí, como tampoco, claro, como tampoco se trata de un fundamentalismo católico. Por ¿no? supuesto es que una no. actitud actual, postconciliar, de apertura, Así de es. amor y de querer compartir con todo mundo para beneficio de nuestro México. Porque Así sí, es. Que ni amamos a este país. Así es. Que Oye, bueno, ya casi ni tiempo. A ver, dame unas cuantas ideas respecto al Congreso, cómo va a estar, quién lo organiza. lo organizamos nosotros. Ajá. Homeschooling católico. Va a ser 17, 18 y 19 de octubre. El 17 va a ser el registro en el Hotel Sevilla, porque, por cuestiones de logística va a tener que ser ahí. 18 y 19, Plaza Mariana, Basílica de Guadalupe, a partir de las 9 de la mañana, y el sábado. Y los trabajos terminarán a las 8 de la noche. El domingo, 9 de la mañana, otra vez Plaza Mariana, terminamos a las 12 con la misa de clausura. ¿Quiénes van a estar? Van a venir conferencistas de Estados Unidos, Andrew Pudegua. A compartir su experiencia. Efectivamente, porque allá lo tienen más hecho. Y de Entonces, muchos años. Muchísimos años. Él tiene un instituto de lingüística, nos va a compartir cómo hace su método de lingüística, que es en inglés, pero nosotros lo podemos aplicar al español. Claro. Viene también la señora Pamela Patnaud, que es escritora, tiene varios libros sobre homeschooling, cómo hacerlo. Ella también tiene muchos años haciéndolo. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, en Minnesota. Y pues ya sacó ahorita, 2 de sus hijos ya están en la universidad. Entonces, imagínate. Y todo fueron producto de Así es. familia educadora, Así escuela es. en familia. Así es. Y ella sí se ha dado la tarea de escribir material en español, porque además en Estados Unidos me tocó el honor de asistir al primer encuentro de familias que educan en el hogar bilingüe. Ajá. Porque en Estados Unidos se le da el apoyo a las familias de Estados Unidos, pero las familias latinas
no tienen ese apoyo. Entonces me tocó asistir, pude dar ahí algún tipo de testimonio de cómo estamos haciendo en México y lo que estamos trabajando. Entonces se dio esa sinergia y entonces ahora ellos vienen a compartirnos a las familias de aquí, porque la verdad es que ellos lo tienen más avanzado. Entonces ellos nos vienen a compartir. Tenemos también la participación de algunas familias de Colombia que van a dar su testimonio. Allá en Colombia está mucho más organizado, está aceptado, bueno, está regulado, hay un poco más de avance también. Y tenemos la participación de algunas personas de Francia y de Bélgica que vienen también a dar un tipo de testimonio. Pero, bueno, pues este es los temas van desde qué es educar, ¿no? La verdadera educación que se dé en familia, hacer, qué hacer y demás, hasta cuestiones muy técnicas como cómo hacer homeschooling, 5 pasos específicos, algunos testimonios, porque aquí también vale mucho la cuestión del testimonio, de cómo lo hemos vivido algunas personas en diferentes lugares, porque sabes que esto es de la experiencia, no hay nada regulado, no hay nada que te diga exactamente cómo hacerlo, entonces pues es un poquito por ahí. El registro será el 17 de 4 de la tarde a 7:30 de la noche. ¿No se pueden apartar lugares desde antes? Sí, por supuesto. En la página, en el home, está un formato de preregistro. El costo será de 1,000 pesos por familia. La verdad es que es algo significativo. Y No, pues es un regalo, oye. pues es que lo que se trata es que Por ejemplo, yo y mi asistan. esposa pagamos 1,000 ¿Sí? pesos y vamos O si los vas dos. con tus 5 hijos, 1,000 pesos. No Órale. hay ningún problema. Oye, qué maravilla, caray. Así es, entonces de lo que se trata es de que asistan. Yo veo un bagaje muy importante muy rico de conocimiento de las personas que vienen de Estados Unidos y quisiera compartirlo. Te invito vemos tu agenda, a ver si la próxima semana nos puedes acompañar para profundizar más ¿Cómo no? en Claro estos que sí. temas. Y desde luego, yo creo que es un gran esfuerzo que debemos apreciar, valorar y aprovechar. ¿Por qué está tan lento en México y ya tan desarrollado por ti y por otras familias, pero Sí. mucho más atrasado que Bélgica, Francia, Estados Unidos, Colombia incluso? Porque México ha tenido la desgracia de padecer durante 100 años de un monopolio educativo, Así es, de una dictadura. sí, sí. No mal llamados libros de texto gratuitos, mentira. Los pagamos todos los ciudadanos. Son libros de texto obligatorios. Y en ninguno de aquellos otros países hay el afán dictatorial que se ha dado en el México, iba yo a decir soviético. Gracias, Silvia del Valle. Gracias, al contrario. Y bueno, sin más, despedimos este programa. Agradecemos también a Gabriela Costa en control técnico, Humberto Monroy, Satélite OIR, Gabriela Muñoz, la voz de la excelencia personal, nuestros telefonistas y a nuestro productor, licenciado Héctor Gamper. Los dejamos en compañía de Pepe Cruz. Hasta mañana. Excelencia personal